Sean todos muy, pero muy bienvenidos a este nuevo video. Quisiera compartir con ustedes una pequeña reflexión en la palabra de Dios. Como ven a continuación en pantalla, el título de esta pequeña meditación lleva por título Un fundamento firme. Y para comenzar, me gustaría hacerlo con la siguiente pregunta, que es la siguiente: ¿por qué es necesario tener un fundamento firme? Bien, la respuesta a esta pregunta la vamos a encontrar en una de las epístolas del apóstol Pablo, que es Efesios, el capítulo 4 y versículo 14. ¿Por qué es necesario tener un fundamento en base a lo que dice el apóstol Pablo, apóstol inspirado por Dios? Bueno, como ven a continuación, el apóstol Pablo dice de la siguiente manera: para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿por qué es necesario tener un fundamento firme? Por lo que dice el apóstol Pablo, para que no seamos niños fluctuantes, o sea, llevados ¿por qué? Por todo viento de doctrina. Y hoy en día, en el tiempo que vivimos como creyentes, como pueblo de Dios, es fácil ver por doquier, ya sea a través de las redes sociales, como lo puede ser YouTube y demás, podemos ver cómo se están proliferando un montón de teorías, doctrinas y demás, que muchas de ellas son ajenas a la Biblia, y lo único que hacen, lo que traen, es discusiones, vanidades, cosas que no son de edificación para la iglesia, todo lo contrario. Ahora bien, no es el único versículo en el que vamos a encontrar esta idea, ¿no? O en el que se nos exhorta como pueblo tener este fundamento, o sea, tener este fundamento firme. Efesios 2, 19 al 20, unos capítulos antes de lo que hemos leído, dice de la siguiente manera: así que no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Acá nuevamente tenemos esta idea, dice que tenemos que ser edificados ¿sobre qué? Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Como mencioné hace un momento, hoy en día hay muchas voces que desean hacerse oír. Como vemos, la Biblia nos habla de esto que va a acontecer. Como ven a continuación en Mateo 24, 23 al 25. Jesús nos advirtió que tuviéramos alerta contra lo que dirían, ¿qué cosa? Fíjense cómo dice, palabra de Cristo mismo. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos, dice. Y quisiera compartir con ustedes otra pregunta más. Y es la siguiente: si no estamos en condiciones de probar cada tema con la palabra de Dios, ¿cómo podremos saber que eso no es verdad? Es decir, si se nos presenta una situación como la que Cristo menciona, que va a suceder y que hoy en día se puede ver a través, como mencionamos, ya sea a través de las redes sociales, YouTube mismo, vemos cómo hay muchas voces hoy en la era digital. Es fácil ver esto, un montón de pensamientos distintos o interpretaciones de cada uno respecto a lo que dice la palabra. ¿Cómo podremos saber si esto o aquello es verdad? O sea, ¿cómo podremos distinguir la verdad del error si no estamos en condiciones de probar cada tema con la palabra de Dios? Hoy es el tiempo cuando presenciaremos milagros como el mismo Jesucristo nos advierte, milagros hechos por Satanás mismo. ¿Para qué? ¿Para suplantar a quién? A Jesús. Y si no estamos debidamente fundamentados en las Escrituras, lamentablemente seremos desencaminados de la fe. Pablo mismo nos advirtió que no seamos esos niños fluctuantes que son llevados por todo viento de doctrina. Dice que no seamos, sino que seamos edificados, dice, como mencionó unos capítulos antes, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, y que es Jesucristo mismo que mantiene firme a ese edificio como piedra del ángulo. Ahora, ¿cuál es nuestra salvaguarda en estos momentos, en estas circunstancias?
Nuestra única salvaguarda o el método para poder hacer frente a estas cuestiones que se van a presentar y que hoy en día están es únicamente teniendo la responsabilidad y la debida conciencia, ¿no?, de descubrir por nosotros mismos los tesoros de la palabra de Dios. O sea, de la única seguridad que tenemos como creyentes consiste en explorar por nosotros mismos la verdad. ¿Qué tenemos que hacer? Una investigación de las Escrituras. Y al hacerlo, como ven a continuación en pantalla, al tener esa investigación personal de las Escrituras, ganará tal experiencia que cada tema lo tendrá bien fundamentado. Para fundamentar o argumentar algo, tenemos que basarnos en algo. Nuestro fundamento, como dice la Escritura misma, son la palabra de Dios, como mencionamos anteriormente en Efesios 2, 19 y 20, ¿no? Como ven a continuación otra cita más. Nunca hubo un tiempo más importante que ahora, el tiempo que vivimos, para los seguidores de Cristo, de que estudien la Biblia. En todas partes hay influencias engañosas y es esencial que buscar el consejo en Jesús, el mejor amigo. Entonces, algunos aspectos a destacar que son importantes a la hora del estudio es que al tener un fundamento firme, ¿qué es lo que tendremos, no? Al tener un fundamento firme en la palabra de Dios, lo que vamos a lograr es que vamos a estar capacitados para discernir entre la verdad y el error, entre lo santo y lo profano, como diría la Escritura. Por lo que podremos separar lo que es verdadero de lo ficticio, de lo que es invento de hombre. Y esto no son palabras mías, sino que son palabras mismas que se encuentran en las Sagradas Escrituras. Como vamos a ver a continuación, el apóstol Pablo nos dice en Hebreos 5, 12 al 14 lo siguiente: debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Cuál es el alimento sólido del que nos habla la palabra? La Escritura misma. Ese es nuestro alimento. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es nuestro alimento, la palabra de Dios. Sigue diciendo: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, aquellos que participan del alimento sólido, aquellos que tienen ese fundamento firme en la palabra de Dios, tienen la capacidad de discernir entre el bien y el mal, es decir, entre lo que es correcto de lo incorrecto, entre lo verdadero y lo falso. Y a continuación me gustaría compartir, como para ir cerrando ya toda esta idea, esta pequeña meditación, un pensamiento, palabra de Jesucristo mismo. Lucas 6, 47 al 48, habla, ¿no?, a manera, como hemos comentado al principio, de un fundamento también, de un cimiento. Fíjese cómo dice una parábola de Jesús. Comienza diciendo: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, tengamos presente esto, ¿no?, y las hace, es decir, no solamente las oye, sino ese oír te conlleva ¿qué? A realizar, a actuar conforme a lo que has oído y aprendido. Os indicaré a quién es semejante. Fíjense, semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa. ¿Pero qué pasó? Dice: pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Como ven a continuación en pantalla, ¿no?, una imagen ilustrativa de esto, ¿no? Entonces aquí habla de un ejemplo, ¿no?, de una persona que edificó su casa, fundamentó su casa sobre la roca, dice. Bien. Ahora, sigue diciendo, versículos siguientes, nos habla de otro tipo de persona. Fíjense cómo dice Lucas 6:49. Mas el hombre que oyó y no hizo, o sea, aquel que hizo todo lo contrario, ¿con quién lo compara Jesús? Semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Por lo que tener un fundamento firme es tener un fundamento seguro, una base sólida, firme y fuerte. Como menciona la parábola, ¿no? No se puede mover ni ser destruido. Sostendrá
cualquier cosa que descanse sobre él. En este caso, Jesús habla de una casa, ¿no? Y por ejemplo, utilizó una imagen que es conocida. Al edificar un edificio, ¿no? Por ejemplo, hoy en la actualidad, tenemos mucho cuidado de hacer el fundamento lo más fuerte posible para que dicho edificio, que descansa sobre ese fundamento, que pueda permanecer a lo largo de los años. Bueno, de igual forma, Jesús los traslada al ámbito espiritual. Nosotros también debemos construir nuestra vida sobre el fundamento seguro. ¿Cuál es el fundamento seguro? Jesucristo mismo, sobre su palabra. ¿Para qué? Para que podamos resistir a las pruebas de la vida inclusive. Nuestro único fundamento seguro es nuestro Salvador Jesucristo. Es sobre Él el que debemos edificar nuestra vida. Es en Él en el cual toda nuestra fe tiene que estar depositada. Me gustaría cerrar con este versículo, 1 Corintios 3:11. No existe otro fundamento sino Jesucristo mismo, dice acá el apóstol Pablo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es ¿quién? Jesucristo. Ahora, cierro con la siguiente pregunta. ¿Será, no? A modo de reflexión, ¿será que estamos edificando sobre la roca o sobre la arena? Cada uno podrá responder a esta pregunta en base a su vida, en base a esa reflexión, esa introspección. ¿Qué estamos haciendo? ¿Sobre quién estamos edificando nuestra fe, nuestra vida? ¿Sobre la roca, que según la Biblia la roca es Dios? ¿O sobre la arena, sobre algo espurio, algo que es hoy está, capaz que mañana no, sobre un fundamento espurio? El Señor Jesús, como vimos a lo largo de este video, el Señor Jesús nos alertó y nos alertó con gran importancia de construir y sustentar nuestra vida en la roca, en el fundamento seguro. ¿Para qué? Para que como creyentes no corramos el riesgo de ser destruidos por los problemas, por las dificultades o si se presentan estos vientos de doctrina ajenos a la Biblia. Tenemos que tener nuestro fundamento seguro en Cristo, que es la verdad, en su palabra. Como dice, aquel que oye mis palabras, dijo Jesús, y las hace, este es aquel que edifica sobre la roca. Y puede que vengan todas las cuestiones, todas las cosas adversas, pero va a permanecer firme, porque su fundamento está en las Escrituras. Por lo que con esto te hago la invitación a que reflexiones en todo esto lo que la Escritura nos dice. Hoy estamos viviendo esos tiempos peligrosos, dice en la Biblia, ¿no? Tiempo en que se levantarán muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, ¿sí? Van a introducir todo viento de doctrina. La Escritura nos invita a permanecer en la sana doctrina, en la palabra de Dios, a permanecer en ella. Como dice Juan 8:31, si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Es la invitación que Dios nos hace a cada uno de nosotros, a permanecer en Cristo, a permanecer en su palabra. Es la invitación que Dios hoy nos extiende a cada uno de nosotros como pueblo. Espero que este tema, esta pequeña meditación, te sea de bendición y bueno, que podamos tener ese fundamento firme en la roca, en Cristo mismo. Dios te bendiga.